El comandante Vexistar caminaba lentamente por la sala de control de Nexus Prime. Sus escamas verdes reflejaban la luz azul de las docenas de pantallas que cubrían las paredes. La estación espacial era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades, y vigilaba la frontera del territorio del Imperio Selaxiano. Nada podía pasar sin que se dieran cuenta. O al menos, eso era lo que todos creían. El comandante se detuvo en la estación de la teniente Chrizanova. Era joven para su rango, con unos brillantes ojos amarillos que nunca se perdían nada en sus pantallas. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles mientras revisaba las lecturas de los sensores por tercera vez en esa hora. ¿Algo inusual hoy?, preguntó Vexistar. Su voz era un retumbar grave en su garganta. No, señor. Todo parece normal, respondió Chrizanova. Pero algo en su voz hizo que el comandante mirara más de cerca su pantalla. El espacio a su alrededor parecía vacío. Las estrellas salpicaban la oscuridad como pequeños diamantes, y las formas familiares de planetas y lunas aparecían como pequeños puntos en el monitor. Las naves comerciales se movían por sus rutas habituales, emitiendo las señales correctas para identificarse. Todo parecía en calma, pero Chrizanova no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. 3 horas después, lo vio. Un diminuto punto en su pantalla que no debería estar ahí. Apareció solo por un segundo y luego se desvaneció. Parpadeó y volvió a mirar, pero la pantalla no mostraba nada fuera de lo común. Un fallo del sensor, susurró para sí misma. Estas cosas pasan a veces. El equipo era viejo y el espacio tenía efectos extraños en la electrónica. Hizo una anotación en su informe y continuó vigilando. El punto apareció de nuevo 20 minutos después. Esta vez, duró más, quizás 3 segundos. Chrizanova sintió que el corazón se le aceleraba. Realizó un diagnóstico rápido de su equipo. Todo funcionaba a la perfección. A lo lejos, en la oscuridad del espacio, algo se movía. La USS Defiance cortaba el vacío como un cuchillo atraviesa la seda negra. La nave era enorme, con casi 2 kilómetros de proa a popa. Su casco era de un gris oscuro, casi negro, cubierto con un blindaje capaz de detener cualquier cosa que la galaxia pudiera lanzarle. El capitán Jake Morrison estaba en el puente, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Era un hombre alto, de pelo castaño corto y serios ojos azules. Su uniforme estaba limpio e impecable, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había estado despierto demasiadas horas. ¿Cómo vamos, Lisa?, preguntó sin darse la vuelta. La ingeniera jefe Lisa Brooks levantó la vista de su consola. Era una mujer menuda, con el pelo rojo recogido en una coleta. Sus manos nunca dejaban de moverse sobre los controles, ajustando parámetros y monitorizando los sistemas de la nave. El motor de desplazamiento cuántico funciona a la perfección, capitán, dijo. Estamos entrando y saliendo del espacio normal cada pocos segundos. Sus sensores podrían captar un destello nuestro, pero no podrán fijar nuestra posición. Morrison asintió. La tecnología era nueva. Tan nueva que la Tierra solo había terminado de probarla hacía 6 meses. Permitía a la nave deslizarse entre dimensiones, volviéndose casi invisible para los sensores normales. La Defiance podía aparecer en la pantalla de un enemigo por un momento y luego desaparecer antes de que pudieran entender lo que estaban viendo. ¿Cuánto falta para que lleguemos a su red de detección?, preguntó Morrison. El navegante Ben Taylor revisó sus instrumentos. Era joven, quizás de 25 años, con el pelo negro y manos ágiles. 15 minutos, señor. Una vez que crucemos esa línea, estaremos en su territorio. No habrá vuelta atrás después de eso. Morrison sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La Tierra había estado observando al Imperio Selaxiano durante años. Habían visto cómo mundo tras mundo caía ante sus ejércitos. Millones de personas habían sido esclavizadas o asesinadas. El Imperio se creía el amo de la galaxia, y nadie se había atrevido a desafiarlos hasta ahora. Recuerden, equipo, dijo Morrison a su tripulación, no estamos aquí para empezar una guerra. Estamos aquí para demostrarles que la humanidad existe y que no nos dejaremos intimidar. Pero sí nos obligan a actuar.
No necesitó terminar la frase. Todos en el puente sabían de lo que era capaz la Defiance. La nave portaba armas que podían fracturar planetas y escudos que podían detener cualquier cosa que el Imperio tuviera. Pero Morrison esperaba no tener que usarlos. De vuelta en Nexus Prime, Chrysanova empezaba a preocuparse. El misterioso punto aparecía cada vez con más frecuencia y se hacía más fuerte. Había realizado todas las pruebas que se le ocurrieron, pero su equipo seguía diciéndole lo mismo. Algo grande estaba ahí fuera, algo que no debería existir. Llamó al técnico de sensores Morak, un soldado mayor con cicatrices en el rostro de la guerra contra los rebeldes Kelvin. Él miró su pantalla y frunció el ceño. ¿Qué estoy viendo?, preguntó. No lo sé, admitió Chrysanova. Aparece durante unos segundos y luego desaparece. Pero mira las lecturas de tamaño. Los ojos de Morak se abrieron de par en par. Según los sensores, lo que fuera que estaba ahí fuera era gigantesco. No solo grande para ser una nave, sino más grande que cualquier cosa en la flota imperial, más grande que sus acorazados más grandes. Esto tiene que ser un error, dijo Morak. Nada de ese tamaño podría acercarse tanto sin que lo viéramos. Pero mientras hablaba, el punto apareció de nuevo. Esta vez permaneció en la pantalla durante casi 10 segundos. El tiempo suficiente para que los ordenadores obtuvieran una lectura parcial. El tiempo suficiente para ver que era artificial, hecho por alguien, no un objeto natural. Avisa al comandante Vexistar, dijo Chrysanova, con la voz temblorosa. Avísale ahora. La USS Defiance continuó su silencioso avance. En la sala de guerra de la nave, el analista de inteligencia Tom Walker estudiaba mapas del Imperio Selaxiano. Era un hombre callado que veía patrones donde otros veían caos. Su trabajo era entender al enemigo, saber cómo reaccionarían cuando la humanidad finalmente se rebelara. Nunca se han enfrentado a un verdadero desafío, le dijo Tom al capitán Morrison. Durante 1000 años, han conquistado a todos los que han encontrado. Se creen invencibles. Bien, respondió Morrison. Eso significa que no estarán preparados para nosotros. El jefe de seguridad Nick Rodríguez revisó sus armas una vez más. Era un hombre corpulento, con manos firmes y ojos que no se perdían nada. Su trabajo era mantener a la tripulación a salvo, pasara lo que pasara a continuación. Capitán, llamó Lisa Brooks. Nos acercamos a la red de detección exterior. ¿Quiere que aumente nuestra varianza de fase? Morrison pensó por un momento. Podrían hacerse aún más difíciles de detectar, pero eso también haría más difícil enviar su mensaje cuando llegara el momento. Y necesitarían enviar ese mensaje pronto. Mantén la configuración actual, ordenó. Deja que nos vean. Es la hora. La Defiance se adentró en el espacio selaxiano como un barco fantasma entrando en un puerto. Detrás de ellos quedaba la Tierra y todo lo que luchaban por proteger. Delante les esperaba lo desconocido y el imperio más poderoso que la galaxia había visto jamás. Pero Jaque Morrison y su tripulación estaban listos. La humanidad estaba a punto de anunciarse a la galaxia, y nada volvería a ser igual. El comandante Vexistar corrió hacia la estación de la teniente Chrysanova. Sus botas resonaban pesadamente en el suelo metálico mientras otros oficiales se giraban para mirar. La sala de control se había quedado en silencio, a excepción del suave zumbido de los ordenadores y el pitido de las señales de advertencia. Muéstrame, dijo Vexistar, con la voz tensa por la preocupación. Chrysanova señaló su pantalla. El objeto misterioso apareció de nuevo, esta vez permaneciendo visible durante casi 15 segundos. El ordenador trabajó intensamente para analizar lo que estaba viendo, y los resultados no tenían sentido. Señor, las lecturas muestran algo de 2 kilómetros de largo, dijo. El ordenador dice que está hecho de metal y otros materiales que no reconocemos, pero eso es imposible. Nada tan grande podría acercarse tanto sin activar todas nuestras alarmas. Vexistar se quedó mirando los números. En sus 20 años de servicio militar, nunca había visto nada parecido. Las naves más grandes de la flota imperial medían solo la mitad. Y esas naves tardaban meses en construirse con el trabajo de miles de personas.
Realiza un diagnóstico completo de todo el equipo de sensores, ordenó. Esto tiene que ser un fallo. Pero el técnico de sensores Morak negó con la cabeza. Señor, ya lo he comprobado todo 2 veces. El equipo funciona perfectamente. Sea lo que sea que esté ahí fuera, es real. El objeto volvió a desaparecer de la pantalla, dejando solo el espacio vacío. Pero ahora sabían dónde buscar. Morak ajustó los sensores, tratando de atravesar lo que fuera que ocultaba a la enorme nave. Ahí, dijo Chrysanova de repente. Estoy recibiendo lecturas de energía, fuentes de energía distintas a todo lo que tenemos en nuestra base de datos. Señor, la cantidad de energía que esa cosa está emitiendo es como una pequeña estrella. Bexistar sintió un miedo gélido recorrerle la espalda. Había luchado en 3 guerras y había visto a los enemigos del Imperio intentar todos los trucos imaginables, pero esto era diferente. Esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. En la USS Defiance, el capitán Morrison observaba la pantalla táctica. Puntos rojos mostraban la ubicación de los sensores selaxianos, y podía ver cómo empezaban a centrarse en la posición de su nave. Se están volviendo mejores para rastrearnos, informó el navegante Ben Taylor. La varianza de fase sigue funcionando, pero están aprendiendo a compensarla. Morrison asintió. Se lo esperaban. La tecnología de sigilo era buena, pero no perfecta. Y los selaxianos no eran estúpidos. Con tiempo suficiente, descubrirían cómo ver a través del camuflaje. ¿Cuánto falta para que lleguemos a su sistema capital?, preguntó Morrison. 18 horas a la velocidad actual, respondió Taylor. La ingeniera jefe Lisa Brooks levantó la vista de su consola. Capitán, estoy detectando un aumento de la actividad de escaneo desde sus estaciones fronterizas. Saben que algo va mal, aunque no puedan vernos con claridad. Morrison se acercó a la estación de comunicaciones donde la teniente Amy Chen monitorizaba el tráfico de radio selaxiano. Era joven pero inteligente, con un don para los idiomas que la hacía perfecta para esta misión. ¿Qué están diciendo?, preguntó Morrison. Están confusos y asustados, respondió Amy. La estación fronteriza está informando al alto mando, pero sus oficiales no creen lo que oyen. Algunos piensan que es una acción enemiga. Otros creen que su equipo está averiado. Morrison sonrió con amargura. Bien. La confusión jugaría a su favor. De vuelta en Nexus Prime, el comandante Bexistar se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. Las lecturas eran cada vez más fuertes y claras. Lo que fuera que estaba ahí fuera era definitivamente artificial, definitivamente enorme y se dirigía definitivamente hacia el corazón del Imperio. Abrió un canal de comunicación con el almirante Zeta-Tran, el comandante de la estación. El almirante era un viejo soldado con escamas grises y ojos que habían visto demasiadas batallas. ¿Cuál es su situación, comandante?, preguntó el almirante. Señor, hemos detectado una nave desconocida de un tamaño sin precedentes, informó Bexistar. Parece estar usando algún tipo de tecnología de sigilo, pero estamos obteniendo lecturas parciales. La imagen del almirante Zeta-Tran parpadeó en la pantalla. ¿Qué tan grande? 2 kilómetros de largo, señor. Posiblemente más. El almirante se quedó en silencio por un largo momento. Eso es imposible. Nadie tiene la tecnología para construir algo tan grande. Y ciertamente nadie tiene sistemas de sigilo lo suficientemente avanzados como para penetrar nuestras defensas. Señor, sé cómo suena, pero las lecturas son consistentes. Tenemos múltiples sensores confirmando los datos. Envíame todo lo que tengas, ordenó el almirante. Necesito ver esto por mí mismo. La transferencia de datos solo tardó unos minutos, pero esos minutos le parecieron horas a Bexistar. Vio cómo el rostro del almirante cambiaba mientras estudiaba las lecturas. La confusión se convirtió en incredulidad, y luego en algo que parecía miedo. Esto no puede ser correcto, dijo el almirante Zeta-Tran. Vuelve a realizar los escaneos. Revisa todo. Señor, ya hemos realizado los escaneos 5 veces. Los resultados son siempre los mismos. El almirante guardó silencio de nuevo. Luego habló con una voz que parecía más débil que antes.
Voy a escalar esto en la cadena de mando. Sigue rastreando esa cosa y prepárate para lo peor. En el puente de la Defiance, Morrison leía los informes de sus oficiales. Todos los sistemas funcionaban a la perfección. La tripulación estaba lista para lo que viniera, pero sabía que las próximas horas serían las más peligrosas de su misión. Tom llamó al analista de inteligencia Tom Walker. ¿Qué sabemos sobre sus protocolos de respuesta? Tom levantó la vista de su tableta de datos. Según nuestra inteligencia, nunca se han enfrentado a una amenaza como esta. Sus procedimientos están diseñados para lidiar con rebeliones y pequeñas incursiones, no con naves desconocidas con tecnología superior. Así que entrarán en pánico, dijo Morrison. Sí, señor. Y la gente en pánico comete errores. Morrison esperaba que esos errores no incluyeran iniciar una guerra a tiros, pero si lo hacían, la Defiance estaba lista. La teniente Chrizanova observaba su pantalla mientras el objeto misterioso aparecía y desaparecía. Cada vez que se mostraba, las lecturas eran un poco más claras. Podía ver puertos de armas a lo largo de su casco, un blindaje que parecía increíblemente grueso y escudos de energía que hacían que sus mejores sistemas defensivos parecieran juguetes. Morak llamó en voz baja. Mira estas firmas de armas. El soldado mayor estudió su pantalla y palideció. Esas no están en ninguna de nuestras bases de datos. Los niveles de energía están por las nubes. ¿Qué clase de gente podría construir algo así? Susurró Chrizanova. Antes de que Morak pudiera responder, todas las alarmas de la estación comenzaron a sonar. Luces rojas parpadeaban y una voz resonó por los pasillos. Todo el personal a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. El comandante Bexistar recibió la orden del almirante Zetatran. Movilizar todas las naves del sector. Fuera lo que fuera que se acercaba, lo enfrentarían con todo lo que tenían. Pero mientras observaba las lecturas de la nave desconocida, Bexistar se preguntó si todo lo que tenían sería suficiente. En la Defiance, Morrison sintió el momento en que el sigilo se volvió inútil. Su nave estaba ahora en lo profundo del territorio enemigo, y no había vuelta atrás. Era hora de anunciar la presencia de la humanidad a la galaxia. Abre un canal en todas las frecuencias, ordenó. La oficial de comunicaciones Kate Sullivan asintió. Canal abierto, señor. Morrison respiró hondo. Las siguientes palabras que pronunciara cambiarían el curso de la historia galáctica. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave humana USS Defiance. Venimos en busca de diálogo con el liderazgo de su imperio. No estamos aquí como conquistadores, sino como iguales que se niegan a ser ignorados. El mensaje se extendió por el espacio, llegando a todas las estaciones y naves selaxianas del sistema. Por primera vez en más de 1000 años, alguien le hablaba al imperio como un igual. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Luego, el caos estalló en todos los canales de comunicación, mientras el imperio selaxiano intentaba comprender lo que estaban escuchando. La humanidad acababa de anunciarse a la galaxia, y nada volvería a ser lo mismo. El emperador Sarul estaba sentado en su trono dorado en el corazón del palacio imperial. Sus escamas rojas brillaban bajo las intensas luces, y sus ojos amarillos ardían de ira. A su alrededor, sus consejeros susurraban nerviosamente mientras intentaban dar sentido al imposible mensaje que habían recibido. Humanos, dijo el emperador, su voz resonando por el gran salón. Quiero saberlo todo sobre estas criaturas. ¿Cómo construyeron una nave que nuestros mejores científicos dicen que no puede existir? La oficial de inteligencia Kindal dio un paso al frente. Era más pequeña que la mayoría de los selaxianos, con escamas de un verde oscuro y movimientos rápidos. Su trabajo era saber sobre cada amenaza al imperio, pero no tenía casi nada que informar. Su Majestad, tenemos muy poca información sobre los humanos, admitió. Hay informes dispersos de mundos fronterizos sobre extrañas criaturas bípedas. Los comerciantes los mencionan a veces, pero siempre como curiosidades, no como amenazas. ¿Curiosidades? La voz del emperador se elevó. Esa curiosidad acaba de aparecer en nuestro espacio con una nave de guerra que hace que nuestra flota parezca un juguete de niños. Kindal inclinó la cabeza.
Los informes los describían como solucionadores de problemas, Su Majestad. Parecían encontrar formas de sortear obstáculos que detendrían a otras especies, pero nadie pensó que fueran capaces de este nivel de tecnología. El emperador Sarul se levantó de su trono. De pie, medía 3 metros de altura, una figura imponente que había intimidado a innumerables enemigos. Pero hoy, se sentía pequeño e inseguro. ¿Dónde está el gran almirante Velos?, exigió. La séptima flota imperial se está moviendo para interceptar la nave humana, informó un ayudante. 40 naves, incluyendo 3 acorazados clase Dreadnought. El almirante confía en que pueden manejar cualquier nave, sin importar lo avanzada que sea. El emperador esperaba que el almirante tuviera razón. Pero algo en su instinto le decía que esta no sería una victoria fácil. El gran almirante Velos estaba en el puente de su buque insignia, el imponente acorazado Gloria Eterna. A su alrededor, 40 de las mejores naves de guerra del imperio se movían por el espacio en perfecta formación. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad, y juntas podían arrasar planetas enteros. El almirante era viejo, con cicatrices de batalla cubriendo sus escamas azul oscuro. Había luchado en docenas de guerras y nunca había perdido una batalla. Hoy no sería su primera derrota. Los sensores de largo alcance muestran el objetivo al frente, informó su oficial táctico. Sigue usando algún tipo de sistema de sigilo, pero ahora podemos rastrearlo. Bien, respondió Velos. Da la señal a la flota. Rodearemos a esta nave humana y exigiremos su rendición. Si se niegan, les mostraremos el precio de desafiar al imperio. Pero a medida que se acercaban, las lecturas de los sensores se volvieron más detalladas. La nave humana era aún más grande de lo que sugerían los informes. Su casco estaba cubierto con un blindaje que parecía increíblemente grueso y las lecturas de energía mostraban sistemas de potencia más allá de cualquier cosa en su base de datos. Almirante, dijo el oficial táctico en voz baja, la producción de energía de esa nave es enorme. Sus escudos por sí solos generan más energía que toda nuestra flota. Velos sintió un escalofrío de duda, pero lo apartó. Los números importaban en el combate espacial. 40 naves contra una, sin importar lo avanzada que fuera, debería ser una victoria fácil. En la USS Defiance, el capitán Morrison observaba la flota que se acercaba en su pantalla principal. Las naves elaxianas parecían impresionantes, pero sabía que las apariencias podían engañar. 40 naves, informó el navegante Ben Taylor. 3 de ellas son de clase Dreadnought. Se están moviendo para rodearnos. Déjalos que vengan, dijo Morrison con calma. Lisa, ¿están listos nuestros sistemas defensivos? La ingeniera jefe Lisa Brooks asintió. Todos los sistemas operan a plena capacidad, señor. Nuestros escudos pueden soportar cualquier cosa que nos lancen. La oficial de armamento Kate Sullivan revisó sus instrumentos. Todas las armas armadas y listas, capitán. El cañón de plasma principal está cargado y a la espera. Morrison había esperado evitar una pelea, pero el imperio parecía decidido a probar la resolución de la humanidad. Les daría una demostración que nunca olvidarían. Transmisión entrante de la nave líder, informó la oficial de comunicaciones Amy Chen. Ponla en pantalla, ordenó Morrison. El gran almirante Velos apareció en la pantalla. Su rostro lleno de cicatrices se contrajo con autoridad y confianza. Nave humana, están rodeados y superados en número. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. Morrison dio un paso al frente para que el almirante pudiera verlo claramente. Almirante, soy el capitán Jake Morrison. Vinimos aquí para hablar, no para luchar. Pero si insisten en la violencia, nos defenderemos. Tienen una nave contra 40. Replicó Velos. Su tecnología puede ser avanzada, pero no pueden ganar esta batalla. Morrison sonrió, pero no fue una expresión amistosa. Almirante, ¿le gustaría una demostración de lo que la tecnología humana puede hacer? Antes de que Velos pudiera responder, Morrison asintió a Kate Sullivan. Dispara un tiro de advertencia. Apunta a la pequeña luna de este sistema. Sí, señor, respondió Sullivan.
Sus dedos se movieron sobre los controles de armas con habilidad experta. El cañón de plasma principal de la Defiance se cargó con un sonido como un trueno. La energía se acumuló en la boca del arma, creando un brillante resplandor azul que podía verse a años luz de distancia. Luego, con un destello que iluminó el espacio, el cañón disparó. El rayo de energía concentrada cruzó el sistema solar en segundos. Impactó en la pequeña luna que orbitaba el cuarto planeta del sistema, y el resultado fue espectacular. La luna entera simplemente se desvaneció, convertida en energía y partículas dispersas en menos de un parpadeo. En el puente del Gloria Eterna, todos los oficiales miraban conmocionados. La luna había sido completamente destruida por un solo disparo de un arma que ni siquiera sabían que existía. Imposible, susurró Velos. Ningún arma puede generar tanto poder. La voz de su oficial táctico temblaba mientras informaba. Almirante, nuestros sensores registraron la producción de energía de ese disparo. Fue más de 10.000 veces más potente que nuestros cañones más grandes. Velos sintió el miedo instalarse en su corazón por primera vez en décadas. Si los humanos podían destruir una luna con un solo disparo, ¿qué podrían hacerle a su flota? La voz del capitán Morrison volvió a sonar por el canal de comunicación, tranquila y firme. Almirante, esa fue nuestra arma más pequeña, disparada a mínima potencia. No tenemos ningún deseo de hacerles daño, pero nos defenderemos si nos atacan. Le sugiero que reconsidere su posición. La flota selaxiana quedó suspendida en el espacio, paralizada por la demostración de poder que acababan de presenciar. Los sensores de cada nave habían registrado lo imposible, un arma que podía destruir mundos de un solo disparo. El almirante Morrison continuó. Les ofrecemos una opción. Pueden atacarnos y descubrir lo que nuestras armas más grandes pueden hacer, o pueden permitirnos continuar hacia su mundo capital para negociaciones pacíficas. ¿Qué será? El gran almirante Velos miró a su alrededor en su puente a los oficiales que nunca habían conocido la derrota. Sus rostros mostraban la misma conmoción y miedo que él sentía en su propio corazón. La flota más grande del imperio acababa de quedar como un juguete ante una sola nave de guerra humana. Todas las naves, dijo lentamente. Retírense a una distancia segura. No ataquen a la nave humana. Señor, preguntó su oficial táctico confundido. Me has oído, replicó Velos. Estamos superados. Retirada. La flota imperial se retiró, dejando a la USS Defiance libre para continuar su viaje hacia el mundo capital. En las naves de toda la flota, los oficiales enviaban mensajes urgentes a sus comandantes, tratando de explicar lo que habían presenciado. El emperador Sarul recibió los informes en su sala del trono. Su mayor almirante, el hombre que nunca había perdido una batalla, se estaba retirando de una sola nave enemiga. La demostración del arma había sido registrada por docenas de sensores, pero el emperador apenas podía creer lo que estaba viendo. Destruyeron una luna entera, dijo en voz baja. Con un solo disparo. La oficial de inteligencia Kindal asintió sombríamente. Su Majestad, si pueden hacerle eso a una luna, pueden hacerlo con nuestros planetas, con nuestra flota, con cualquier cosa que elijan. El emperador se sentó pesadamente en su trono. Por primera vez en 1000 años, el imperio selaxiano se enfrentaba a un enemigo que no podía derrotar por la fuerza. Los humanos venían a su mundo capital, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. El capitán Morrison estaba en su puente, observando a la flota enemiga en retirada. La demostración había funcionado a la perfección. Ahora el imperio sabía que no se debía tomar a la humanidad a la ligera. Establece el rumbo hacia su mundo capital, ordenó, y prepara un mensaje diplomático. Es hora de tener una conversación real con el emperador Sarul. La USS Defiance continuó a través del espacio, llevando consigo el futuro de las relaciones galácticas humanas. Detrás de ellos, un imperio intentaba comprender cómo todo lo que creían saber sobre el poder y la tecnología acababa de cambiar para siempre. La USS Defiance apareció en los cielos de Selaxia Prime como una nube de tormenta que bloqueaba el sol. El enorme acorazado humano se movió lentamente a través de las defensas orbitales del planeta,
que de repente parecían juguetes en comparación con la nave alienígena que acababa de llegar. En la superficie del planeta, 12.000 millones de selaxianos miraron hacia el cielo y vieron algo que nunca antes había sucedido. Una nave de guerra extranjera pendía sobre su mundo capital, y su poderosa flota no había podido detenerla. El capitán Jake Morrison estaba en su puente, mirando el planeta a través de la pantalla principal. El mundo era hermoso, con océanos azules y continentes verdes cubiertos de ciudades relucientes. Pero sabía que esas ciudades estaban llenas de gente que había construido su civilización sobre la conquista de otros. Las defensas orbitales nos están rastreando, informó el jefe de seguridad Nick Rodríguez. 24 plataformas de defensa, cada una armada con pesados cañones de plasma, pero no están disparando. Aprendieron la lección, replicó Morrison. Después de lo que le pasó a su flota, saben que es mejor no atacarnos. La ingeniera jefe Lisa Brooks monitorizaba los sistemas de la nave mientras mantenían la órbita sobre la capital enemiga. Todos los sistemas funcionan sin problemas, capitán. El motor de desplazamiento cuántico está en espera por si necesitamos irnos rápidamente. Morrison asintió. Estaban en lo profundo del territorio enemigo, rodeados de fuerzas potencialmente hostiles. Un movimiento en falso podría convertir esta misión diplomática en el inicio de una guerra galáctica. ¿Alguna respuesta del planeta?, preguntó. La oficial de comunicaciones Amy Chen negó con la cabeza. Nada oficial todavía, señor, pero estoy monitorizando sus transmisiones de noticias. Todo el planeta está en caos. Algunos piden un ataque inmediato. Otros quieren negociar. Su gobierno parece paralizado. En el Palacio Imperial, muy abajo, el emperador Sarul caminaba de un lado a otro en sus aposentos privados. Sus consejeros llevaban horas discutiendo, pero nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué hacer. La nave humana pendía sobre ellos como una espada, y todos sabían que podía destruir su mundo con un solo disparo. Tenemos que atacar, insistió el general Kesmor. Era el consejero militar del emperador, un veterano con cicatrices que nunca había retrocedido ante una pelea. Si mostramos debilidad ahora, todos los mundos del imperio pensarán que pueden desafiarnos. ¿Atacar con qué?, replicó la oficial de inteligencia Kindal. Destruyeron una luna de un solo disparo. Nuestras defensas orbitales serían inútiles contra ellos. La princesa Nexara estaba sentada en silencio en un rincón, escuchando el debate. Era joven para ser miembro de la familia real, con brillantes escamas plateadas e inteligentes ojos verdes. A diferencia de los demás, había estado estudiando las transmisiones humanas interceptadas, tratando de entender qué querían realmente estas extrañas criaturas. Padre, dijo finalmente. Quizás deberíamos escuchar lo que tienen que decir. El emperador Sarul dejó de caminar y miró a su hija. ¿Crees que deberíamos negociar con ellos? Podrían haber destruido nuestra flota, respondió Nexara. Podrían haber disparado a nuestro planeta tan pronto como llegaron, pero no lo han hecho. Dijeron que querían hablar, y hasta ahora han cumplido su palabra. El general Kesmor hizo un sonido de disgusto. Están esperando a que mostremos debilidad. En el momento en que aceptemos negociar, sabrán que han ganado sin luchar. ¿Acaso no han ganado ya?, preguntó la princesa en voz baja. Están sobre nuestra capital con un arma que puede destruir mundos. ¿Qué más necesitan demostrar? El emperador guardó silencio por un largo momento. Había gobernado el imperio durante 30 años, y en todo ese tiempo, nadie había desafiado su autoridad. Pero ahora, se enfrentaba a una elección que podría determinar el destino de toda su civilización. Envíales un mensaje, dijo finalmente. Diles que me reuniré con su representante. En la Defiance, Morrison recibió la respuesta del emperador con alivio. Se había preparado para una pelea, pero la diplomacia siempre era la mejor opción. Embajadora Johnson llamó a su oficial diplomática. Es tu turno. Clare Johnson asintió y recogió sus archivos. Era una mujer menuda, de pelo canoso y ojos tranquilos que habían visto muchas negociaciones. Pero esta sería la reunión más importante de su carrera. Tom, dijo Morrison al analista de inteligencia Tom Walker.
¿Qué puedes decirnos sobre su emperador? Tom consultó su tableta de datos. Sarul ha gobernado durante 30 años. Es conocido por ser despiadado pero práctico. Tampoco ha perdido nunca un conflicto importante. Esto será duro para él. Bien, respondió Morrison. Los líderes orgullosos cometen errores cuando están acorralados, pero también saben cuando han sido vencidos. La reunión se organizó en una estación espacial neutral, construida apresuradamente para la ocasión. Era una estructura pequeña, apenas lo suficientemente grande para las dos delegaciones, pero cumplía su propósito. El emperador Sarul llegó primero, rodeado de sus guardias y consejeros. Llevaba sus mejores túnicas y se movía con la dignidad de alguien que gobernaba más de 1000 mundos. Pero Morrison podía ver la tensión en su postura, la forma en que sus ojos seguían mirando hacia el acorazado humano visible a través de las ventanas de la estación. Cuando Morrison entró en la sala de reuniones, los dos líderes se enfrentaron por primera vez. El emperador era alto e imponente, sus escamas rojas brillaban bajo las luces. Morrison era más pequeño y aparentemente menos impresionante, pero se movía con una confianza tranquila. Así que, dijo el emperador, ustedes son los humanos que han causado tantos problemas a mi imperio. Somos los humanos que se niegan a ser ignorados, respondió Morrison con calma. Su imperio se ha expandido durante siglos, conquistando mundo tras mundo, pero nunca se han encontrado con una especie que pudiera igualar su tecnología. Y ahora lo hemos hecho, dijo Sarul. No era una pregunta. Ahora lo han hecho, confirmó Morrison. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? La embajadora Johnson dio un paso al frente con una tableta de datos que contenía la propuesta de la humanidad. Su Majestad, no queremos ser sus enemigos, pero tampoco seremos sus súbditos. Ofrecemos un tipo diferente de relación. El emperador tomó la tableta y escaneó su contenido. Los términos eran simples, pero revolucionarios. Reconocimiento de la humanidad como una potencia igual, fin de la expansión imperial en territorio humano, acuerdos comerciales justos e intercambio de tecnología. Me pides que los trate como iguales, dijo finalmente el emperador. No lo pedimos, replicó Morrison. Lo exigimos. Y tenemos el poder para hacer cumplir esa exigencia. La princesa Nexara se inclinó hacia adelante. Había estado estudiando las propuestas humanas con fascinación. Capitán Morrison, su tecnología podría beneficiar a nuestras dos especies. Imagine lo que podríamos lograr trabajando juntos en lugar de como enemigos. Su padre la miró con sorpresa, pero Morrison asintió con aprobación. La princesa lo entiende. No estamos aquí para destruir su imperio. Estamos aquí para cambiarlo. El general Kesmor habló con enojo. El imperio nunca se ha doblegado ante nadie. No empezaremos ahora. La expresión de Morrison se endureció. General, su flota intentó detenernos y fracasó. Sus defensas orbitales no pudieron impedir que llegáramos a su capital. Su emperador está sentado aquí negociando porque sabe que la alternativa es la destrucción de todo lo que han construido. La sala se quedó en silencio. Todos entendieron la verdad de las palabras de Morrison. Incluso si no querían admitirlo. El emperador Sarul miró por la ventana al acorazado humano que flotaba en el espacio. Una sola nave lo había cambiado todo. Su imperio, que parecía invencible hacía solo unos días, ahora se enfrentaba a su primer desafío real en 1000 años. ¿Qué garantía tengo de que no nos destruirán simplemente una vez que hayamos aceptado sus términos? Preguntó. La misma garantía que ustedes nos dan, respondió Morrison. Nuestra palabra respaldada por nuestras acciones. Podríamos haber destruido su flota. Podríamos haber disparado a su planeta. En cambio, estamos aquí sentados, hablando. El emperador guardó silencio por un momento, sopesando sus opciones. Luego miró a su hija, quien asintió animándole. Muy bien, dijo Sarul lentamente. Discutamos los términos. La embajadora Johnson sonrió y abrió sus archivos de negociación. Los primeros pasos hacia un nuevo orden galáctico estaban a punto de comenzar, y la humanidad tendría voz en la configuración del futuro de la galaxia. Las negociaciones duraron 3 días.
El capitán Morrison y el emperador Sarul se sentaron uno frente al otro en la pequeña sala de reuniones, con sus consejeros observando cada palabra. A través de las ventanas, podían ver la USS Defiance suspendida en el espacio como un recordatorio constante del poder de la humanidad. La embajadora Clare Johnson extendió los documentos finales del tratado sobre la mesa. Los papeles representaban semanas de cuidadoso trabajo, convirtiendo ideas en leyes que gobernarían las relaciones entre dos civilizaciones. Los acuerdos de Terasaxia, anunció, el primer tratado en la historia galáctica en el que el Imperio reconoce a otra especie como un socio igualitario. El emperador Sarul tomó los documentos y los leyó una vez más. Sus escamas rojas habían perdido algo de su brillo en los últimos días. El estrés de negociar con iguales era algo que nunca había experimentado. Estos términos lo cambiarán todo, dijo en voz baja. Ese es el punto, replicó Morrison. Su imperio ha gobernado mediante el miedo y la conquista durante 1000 años. Es hora de algo diferente. La princesa Nexara se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Había pasado horas hablando con la delegación humana, aprendiendo sobre su tecnología y su forma de pensar. Padre, imagina lo que podríamos lograr juntos. Su tecnología de fusión podría alimentar nuestros mundos durante siglos. Su medicina podría salvar millones de vidas. El general Kesmor hizo un sonido de disgusto desde su rincón de la sala. Estamos renunciando a todo lo que nos hizo fuertes. Los otros mundos verán esto como una debilidad. Los otros mundos lo verán como sabiduría, replicó Morrison. Ofrecemos asociación, no dominación. Su imperio puede seguir existiendo, pero debe cambiar la forma en que trata a otras especies. El analista de inteligencia Tom Walker habló desde detrás de Morrison. General, su imperio conquistó a través de una tecnología superior. Ahora han conocido a una especie con una tecnología aún mejor. Pueden adaptarse o ser destruidos. Esas son sus únicas opciones. El emperador guardó silencio por un largo momento. Luego tomó un estilete de firma y escribió su nombre al pie del tratado. El sonido del estilete arañando el papel pareció muy fuerte en la silenciosa sala. Morrison firmó a continuación, seguido por la embajadora Johnson y la princesa Nexara. El tratado estaba completo. Está hecho, dijo el emperador. El Imperio Selaxiano reconoce a la humanidad como una especie soberana con iguales derechos y territorio. Y a cambio, la humanidad ofrece tecnología defensiva, avances médicos y acuerdos comerciales justos, añadió Morrison. Este es el comienzo de una nueva era. La noticia del tratado se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cada mundo del imperio, la gente se reunía alrededor de las pantallas de comunicación para escuchar la increíble noticia. Su emperador, que nunca se había doblegado ante nadie, acababa de firmar un tratado con una especie desconocida. En el mundo minero de Kepler 7, los esclavos draconianos levantaron la vista de su trabajo mientras el anuncio sonaba por los altavoces. Por primera vez en décadas, vieron esperanza en los ojos de los demás. Si el poderoso imperio podía ser forzado a negociar, quizás el cambio también era posible para ellos. En los laboratorios de la estación Centauri, los científicos selaxianos estudiaban los datos técnicos que la humanidad había compartido como parte del tratado. Los diseños del reactor de fusión estaban siglos por delante de su propia tecnología. Los escáneres médicos podían detectar enfermedades que sus mejores equipos ni siquiera podían ver. ¿Cómo avanzaron tan rápido?, preguntó la doctora. Vandrea su equipo de investigación. Su especie solo descubrió los viajes espaciales hace unos cientos de años. Su asistente, un joven científico llamado Mortex, estudiaba los datos humanos con fascinación. Piensan de manera diferente a nosotros. Mira este diseño de reactor. En lugar de tratar de contener la reacción de fusión con fuerza, la guían con campos magnéticos. Es tan simple, pero nunca se nos ocurrió. En el puente de la USS Defiance, Morrison observaba el planeta de abajo mientras la noticia del tratado se extendía. Multitudes se habían reunido en las calles de la ciudad capital, algunas celebrando y otras protestando. El cambio nunca era fácil, especialmente para una civilización que solo había conocido la conquista. Señor,
informó la oficial de comunicaciones Amy Chen. Estamos recibiendo mensajes de docenas de otras especies de toda la galaxia. Quieren saber si la humanidad les ayudará a negociar con el Imperio también. Morrison sonrió. Diles que lo consideraremos, pero primero, tenemos que volver a casa e informar al comando de la Tierra. La ingeniera jefe Lisa Brooks preparó el motor de desplazamiento cuántico para el viaje a casa. Capitán, esta misión fue un éxito total. Hemos establecido a la humanidad como una potencia importante en la política galáctica. Más que eso, replicó Morrison, hemos demostrado que hay una alternativa a la conquista y la dominación. Quizás otras especies sigan nuestro ejemplo. El navegante Ben Taylor trazó su rumbo de regreso a la Tierra. Sería un largo viaje, pero llevaban noticias que cambiarían la civilización humana para siempre. La Tierra ya no estaba sola en el universo. Tenían aliados, socios comerciales y una voz en los asuntos galácticos. Mientras la Defiance se preparaba para partir, la princesa Nexara envió un último mensaje desde el planeta de abajo. Capitán Morrison, gracias por mostrarnos un camino diferente. Trabajaré para asegurar que este tratado sea solo el comienzo de un cambio positivo en nuestro imperio. Morrison respondió personalmente. Princesa, el cambio requiere tiempo y coraje. Usted tiene ambos. Úselos sabiamente. La USS Defiance activó su motor cuántico y comenzó a desvanecerse del espacio normal. Las defensas orbitales selaxianas lo siguieron mientras partían, pero esta vez no había hostilidad. La nave humana había llegado como una amenaza desconocida y se iba como una aliada. El emperador Sarul estaba en su palacio, mirando el cielo nocturno donde había estado la nave humana. El general Kesmor estaba a su lado, todavía enojado por el tratado. Los otros comandantes de sector están exigiendo explicaciones, informó el general. Algunos hablan de rebelión. Déjalos hablar, respondió el emperador. Ellos no vieron lo que yo vi. No se enfrentaron a esa nave y sus armas. Cualquiera que quiera desafiar a la humanidad puede intentarlo, pero lo hará sin mi apoyo. La princesa Nexara se unió a ellos en el balcón. Padre, he estado estudiando la tecnología humana que compartieron con nosotros. Con su ayuda, podríamos resolver la crisis energética en los mundos exteriores, podríamos curar la plaga que se ha estado extendiendo por el sistema andoriano. ¿Y a cambio? Preguntó el emperador. Tratamos a otras especies con respeto en lugar de miedo. Ofrecemos asociación en lugar de conquista. No es debilidad, padre. Es evolución. El emperador miró a su hija con un nuevo respeto. Quizás los jóvenes entendían el cambio mejor que los viejos. 3 meses después, la noticia llegó a la Tierra de que la rebelión calvariana había terminado pacíficamente. Los rebeldes habían negociado con el Imperio usando diplomáticos humanos como mediadores. 2 especies más habían firmado tratados similares a los acuerdos de Terasaxia. Morrison leyó los informes en su oficina en el Comando de la Tierra. A través de su ventana, podía ver equipos de construcción trabajando en nuevos astilleros. La humanidad estaba construyendo una flota que podría defender su nueva posición en la política galáctica. Su ayudante, el teniente Ryan Davis, le trajo los últimos informes de inteligencia. Señor, estamos recibiendo solicitudes de ayuda de 17 especies diferentes. Todas quieren ayuda para negociar con varias potencias galácticas. ¿Cuál es nuestra respuesta?, preguntó Morrison. El almirante Stevens dice que debemos tener cuidado de no sobrecargarnos, pero el presidente quiere establecer a la humanidad como una fuerza para la paz en la galaxia. Morrison asintió. Era una gran responsabilidad, pero la humanidad había demostrado que podía manejar grandes desafíos. La Defiance había regresado a la Tierra como algo más que una simple nave. Se había convertido en un símbolo del surgimiento de la humanidad como una potencia galáctica. La especie que una vez había sido considerada una curiosidad por los comerciantes fronterizos ahora estaba dando forma al futuro de la civilización interestelar. Y en las profundidades del espacio, otras civilizaciones observaban y se preguntaban si ellas también podrían encontrar el coraje para enfrentarse a las potencias que las habían oprimido durante tanto tiempo. La galaxia estaba cambiando, y la humanidad les había demostrado que el cambio era posible.
La era de la diplomacia humana había comenzado, y nada volvería a ser igual.